Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 16, Sueño de estrellas parpadeantes. Espera, ¿qué estaba intentando hacer hace un momento? Es como esa sensación que tienes al despertar después de un sueño, cuando pierdes la noción de la realidad por un instante. Alrededor hay un jardín bien cuidado. Sí, este es el patio de la academia. Lo he visto muchas veces en los fondos de las escenas. Y la que está frente a mí es, una belleza de rostro severo con una expresión de preocupación. En el juego era la villana, pero en este mundo es una persona desagradable que usa su poder y posición para rodearse de hombres. Ah, maldita sea, me acordé de que por su culpa tuve que usar objetos de pago para reintentar después de muchos, game over. La última vez, cuando me encontré con ella, la doncella estelar, miraba con irritación como Will y los demás se llevaban bien conmigo. Abusar del conocimiento de la historia original para destrozar la trama de esta manera, y luego, cuando aparece la doncella estelar, guardar rencor, es tener una personalidad terrible. Aunque no es la verdadera Remilia, esta también es bastante desagradable, eso lo tengo muy claro. Bueno, en cierto modo es mejor, porque así no sentiré culpa cuando la mate más adelante. Por eso hoy la llamé para declararle la guerra, ya no harás lo que quieras. Al principio, los otros estudiantes de la academia me adulaban, pero ese mismo día dejaron de acercarse. Seguramente también fue por orden de esta mujer. Realmente tiene una personalidad horrible. La cara de la doncella estelar, como corresponde a la protagonista, es mucho más linda que mi cara en mi vida anterior, así que pensé que lo pasaría genial, pero esta me estorba y solo algunos personajes secundarios me hablan un poco. Sí, por eso, yo, la llamé aquí para decirle firmemente, como la verdadera heroína de esta obra, que no le entregaré a nadie. Tú también eres una reencarnada, ¿verdad? Mis palabras, que pretendían ser un grito, no salieron como quería. Quería reprocharle que era lo peor por usar el conocimiento del juego para crear un harén inverso solo porque ella se encontró con ellos primero. Pero solo se convirtió en una pregunta, y perdí el impulso. Ese sí, así es. Pina-san también tiene recuerdos de su vida anterior, ¿verdad? De la doncella estelar y el caballero Salvador. ¿Qué? ¿Te decepcionó no ser la única? No, no es eso. No esperaba que me hablaran de mi vida anterior, así que me sorprendió un poco. La mujer llamada Remilia, a quien había llamado para quejarme, tenía una cara de niña buena que me irritaba. Aunque en el fondo no pensaba nada de eso. Es el tipo de persona que más detesto. Solo quería evitar la bandera de la condena. ¿Qué es eso del harén inverso? ¿Qué dice? ¿Cree que puede hacerse la inocente conmigo, que soy una mujer como ella? Ah, sí, eso está bien. ¿No te parece patético hacerte la heroína insensible en la vida real? Todavía está poniendo excusas transparentes como, no somos así, o, no pensaba eso, pero es molesto. No quiero tratar con ella, así que terminé la conversación a la fuerza y fui al grano. Ya basta. Oye, ¿quién era tu personaje favorito? Bueno, Remilia. ¿Tú misma? ¿Eres narcisista? ¡Qué horror! No es cierto. Me gustaba la villana Remilia del juego. ¿Qué? ¿Te gustaban los personajes femeninos? ¿Siendo mujer? ¿Eres lesbiana? ¡Qué asco! Ay, yo también soy linda y podrían hacerme cosas raras. Involuntariamente di un paso atrás, y ella balbuceaba, no es cierto, solo quería que fuera feliz y la apoyaba. Entonces, es de esas que dicen, aunque es un juego otome, me enamoro de personajes femeninos sin mirar a los chicos guapos, y me encanta mi sensibilidad diferente a la de los demás. De cualquier manera, es el tipo de persona con la que no quiero ser amiga. Además, dice que se enamoró de Will mientras pasaban tiempo como prometidos, lo cual es ridículo porque no es nada fiel. Mi número uno siempre ha sido el señor Ángel, así que la seriedad de mi amor es completamente diferente a la suya. Entonces, ¿por qué no me ayudas? Tu familia es rica, ¿verdad? Oh, no. Al principio, la gestión de fondos era difícil, y ella también lo pasó bien,
así que está bien que yo me relaje un poco. Recuerdo todas las opciones para aumentar la afinidad, así que no hay problema con eso, pero ya que estamos, me gustaría tener ropa y objetos bonitos. El rey de mierda dijo que el país me protegería, pero solo me da una miseria, diciendo que es una cantidad adecuada para una estudiante. Cuando dije eso, Remilia se disgustó mucho. ¿Eh? ¿Qué es esa forma de hablar? Como si yo estuviera pidiendo dinero. Tú, ¿qué dices después de robarme toda la afinidad que debería haber ganado? William me gusta físicamente, pero es un hombre aburrido, así que pensé que estaba bien, pero, ¿sabes? Podría intentar conquistarlo. Al decir eso, Remilia se alteró visiblemente. Parece que le gusta mucho William. Sí, desde el principio debería haberme escuchado. Después de eso, todo salió como yo quería. Bueno, al principio no fue exactamente así. Por alguna razón, aunque se suponía que estaba siguiendo la estrategia del juego, no lograba llevarme bien con los personajes. Es que, además de las conversaciones y opciones que aparecían en el juego, había otras, y no sabía cuál era la respuesta correcta. Y si me equivocaba un poco, la afinidad bajaba. Para empezar, soy del tipo de persona que le gusta a la gente, así que al principio todo me salía bien, pero con el tiempo, desaparecía sin darme cuenta. No, tal vez me esforcé demasiado, y para los hombres de este mundo que no tienen inmunidad, tal vez se emocionaban y se obsesionaban demasiado. Remilia me dio un consejo de niña buena, diciendo, creo que a nadie le gusta escuchar tantas críticas sobre los demás. ¡Qué insolente! Solo le conté algo un poco personal, pensando que nos habíamos hecho amigas, y de repente cambió de actitud. Ella es la peor. Después de ser amigas, es realmente cruel. Pero si no acepta mi verdadero yo, entonces yo la rechazo. Pensaba eso, pero cuanto más tiempo pasaba, peor me iba y me impacienté. Esto iba a terminar como en mi vida anterior. Así que decidí usar un poco de mi conocimiento del juego. No es hacer trampa. Después de todo, los objetos de pago son algo que crearon las personas que hicieron este mundo para que los usáramos. Remilia, que seguía haciéndose la niña buena, me decía, esto no es un juego, es la realidad, no debes hacer esas cosas, o no está bien manipular los sentimientos de las personas. Pero no estoy manipulando a nadie. Este mundo es para mí, la heroína, así que esta es la forma correcta. Tú eres la que usó el conocimiento del juego para destrozar la historia, y ahora dices que tú puedes y yo no, qué mala persona. Pero hay muchas reacciones diferentes a las del juego, lo cual es un poco extraño. Sin embargo, es divertido ver a los hombres que, al principio, supuestamente hablaban mal de mí a mis espaldas, pero luego no pueden apartar la vista de mí y se alegran cuando los toco. Fue muy divertido ir conquistando lentamente a los chicos guapos que se sentían confundidos porque sus emociones los hacían quererme sin querer. Esto no es nada malo, si lo hubiera hecho bien, lo habría logrado, pero como me da pereza hacerlo en serio, solo tomé un atajo. Remilia siempre me pone excusas para subir mi nivel de afecto, pero cuando le digo, entonces, ¿qué tal si también me quedo con Will?, se calla al instante, así que no tengo miedo de nada. En la academia, a veces las chicas que gustan de los hombres que se han enamorado de mí se quejan, pero también las hago lidiar con eso. Nacieron en una familia noble y lo pasaron bien, así que es su deber trabajar así para la heroína, ¿verdad? Además, denuncié a las mujeres malvadas que intentaron dañar a la doncella estelar, que soy yo, a los altos cargos del castillo. Dije, exagerando un poco, que sentí que mi vida estaba en peligro, y las pusieron bajo arresto domiciliario, lo cual me dio un poco de satisfacción. Todas las cosas molestas como avanzar en el mapa y luchar contra monstruos, se las dejé a Remilia para que las hiciera en mi lugar. Si yo lo hiciera bien, podría hacerlo rápidamente, así que, ¿por qué tendría que ser yo? También la hice usar el truco de la política interna, que era una ventaja con el conocimiento del mundo anterior y el dinero de su familia, pero como yo di las instrucciones para el chocolate y el curry, es completamente mi logro. Si yo lo hubiera hecho, habría salido igual de bien. No, no lo habría hecho yo mejor. Tenía buen gusto, y el diseño. Bueno, me da pereza, así que no lo haré. Todos los chicos guapos que me gustaban se han enamorado de mí, y que me alaben diciendo que soy maravillosa es lo mejor.
Remilia es una buena chica y a veces es molesta, pero en general me siento bien cuando estoy con ella, así que tal vez la deje seguir siendo mi amiga. Las amigas que he tenido siempre han sido molestas y siempre intentaban evitarme, pero Remilia es bastante buena, así que la mantengo como amiga. Supongo que no había ninguna mujer decente a mi alrededor hasta ahora, ella me gusta bastante. En este mundo donde todo salía exactamente como yo quería, finalmente había encontrado la felicidad que me correspondía y por primera vez en mi vida me sentía plena. Mañana por fin podré ir al país demonio. Así podré ver a Ángel. ¿Mi hermano ya estará muerto? Entonces tendré que consolarlo. Definitivamente quiero recrear la imagen del evento. Esa en la que me besa en la playa al amanecer diciendo, juro por tu amor que me salvó. Supongo que tendré menos tiempo para los otros personajes, lo siento. Pero siempre decidí que si me casaba, sería con Ángel. Es que me encanta su cara, su diseño de personaje, su personalidad, sus diálogos y todo. Recordé las imágenes que vi a través del artefacto mágico y sonreí. Estaba tan emocionada por ver la cosa real que me preguntaba si podría dormir bien esta noche, y me fui a la cama con esa emoción. MMM. Me desperté en una cama dura que me golpeaba la espalda. La habitación estaba oscura, el aire viciado y olía a moho. ¿Qué es esto? ¿Dónde? Ah. Sentía una molestia en la garganta y no podía hablar bien, solo salía aire y no se convertía en sonido. ¿Por qué estoy en un lugar como este? Por un momento, realmente no lo entendí y entré en pánico. ¿Un secuestro? Hoy es el día en que vería a Ángel, esto es lo peor. Pensé eso por un momento, y recordé. Todo. No, por favor. No quiero, no. Una habitación sucia y pequeña, la comida mínima, todos los días me obligaban a usar mi poder de bendición hasta que me dolía la cabeza, y estaba tan cansada que no podía mover ni un dedo. Si me resistía, me trataban peor, así que no tenía más remedio que aguantar por mucho que lo odiara. Mi garganta quemada no podía emitir un sonido normal, solo un sonido como el de una flauta rota que no parecía una palabra con sentido. Aunque mi cuerpo estaba sucio, ni siquiera podía bañarme bien. Preferiría que me mataran antes que vivir así, pero no me permitían morir. Esta es la realidad, mi realidad. No. No quiero, no. ¿Por qué me mostraste un sueño así? Qué cruel, ¿por qué? Al menos si me hubieras dejado olvidar qué tipo de sueño fue. Me trajeron aquí, me quemaron la cara, me duele y sufro en algún lugar todo el tiempo. Después de un tiempo, mi cabeza se volvió borrosa y ya no tenía que pensar tanto en el dolor, pero si solo me muestran sueños tan felices, recordarlos es doloroso. Hazme olvidar. Hazme olvidar. Ojalá hubiera muerto así. Si no podía quedarme en ese sueño feliz para siempre, quería morir mientras soñaba. ¿Por qué me hacen esto? Algo tan cruel. Estoy sufriendo tanto, me duele tanto, y ni siquiera Dios hace nada por mí. ¡Guau! Que alguien me mate. Era tan doloroso, tan insoportable, que me revolqué en la cama. Mientras escuchaba los pasos del hombre que me vigilaba subir las escaleras gritando, «¡Cállate!», me arañé la cabeza y grité, tratando de olvidar la felicidad que me había traído del sueño. En el espejo de agua mágico, mejorado para mostrar paisajes lejanos en tiempo real, una mujer de aspecto andrajoso gritaba como si estuviera enloquecida. Su adorable apariencia había desaparecido sin dejar rastro, y cualquiera que la hubiera conocido en ese entonces no la reconocería, incluso sin tener en cuenta las quemaduras en su rostro. ¡Ah, qué bien! Últimamente su reacción era mala, pero con esto volverá a desesperarse con una sensación fresca. Sonreí mientras escuchaba los gritos. No podía contener la alegría que brotaba de mi pecho. Era como caminar por un campo de nieve virgen, sin huellas de nadie. Qué bueno que desarrollé la magia para manipular los sueños. Parece que el efecto es mejor de lo que imaginaba. Últimamente, había probado varias cosas, como clavar alambres en la médula de los huesos de sus extremidades conectadas y rasparlos desde adentro, o insertar tornillos en los agujeros de las encías donde le saqué los dientes para pinchar directamente los nervios, o dejarle la boca abierta para que los hombres la sirvieran, pero sus reacciones eran siempre las mismas y me aburría. Por supuesto,
No lo hice directamente, sino que induje a quienes estaban a cargo de ella a hacerlo. Quiero escuchar los gritos de desesperación de esta mujer de muchas más maneras, de decenas, de cientos de maneras. Esta vez le mostré un sueño muy realista, simulando con precisión el mundo real y las reacciones de las personas, excepto por el contenido de Remilia. Pero la próxima vez, quizás le muestre un sueño donde solo le suceden cosas convenientes a esa mujer, como una historia. Un sueño donde todos los hombres a su alrededor aprueban todo lo que hace, la alaban con sus palabras y le susurran amor. Quiero que, como esa mujer deseaba, los hombres guapos se peleen por ella en el sueño y ella diga, no peleen por mí. Ah, ¿qué cara pondrá cuando despierte de ese sueño? Porque, ¿no es muy divertido golpear a esa mujer que está hundida en el fondo? ¿No sería mucho más doloroso y difícil levantarla a un lugar alto y luego derribarla una y otra y otra y otra y otra y otra vez? Emi intentó ser tu amiga. Fuiste tú quien rechazó la mano que se te extendió y eligió este futuro, así que tienes que arrepentirte profundamente y sufrir más que la muerte, tal como yo deseo. No permitiré un camino fácil como la muerte o la locura y la pérdida del yo. Por eso, le permito usar pociones caras sin restricciones para que no pierda la cordura. Sí, también le mostraré un sueño basado en mis recuerdos. Ángel dijo que le gustaba. Quiero usar en el sueño los ojos con los que Ángel me miraba con cariño y las palabras que me dijo, más apasionadas que cualquier historia. ¿Qué haremos con su yo habitual? ¿Le gustará a Pina un ángel que me pide que le ponga la cabeza en mi regazo o que se alegra como un cachorro cuando le acaricio la cabeza diciendo, buen trabajo? La palabra, Gap-Mou, también existía en el mundo de Emi, así que espero que le guste. Estoy deseando ver tu cara de desesperación cuando despiertes del sueño. Después de mostrarle el sueño de Ángel, quiero decirle que toda la felicidad del sueño la obtuvo Remilia, así que tengo que pensar en una buena manera de hacérselo saber de forma natural. Se me ocurrió otro plan maravilloso y seguí mirando el cuenco de agua de buen humor.